¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos a fondo y hablaremos precisamente del presidente 45 de los Estados Unidos. Los Estados Unidos eligió a un hombre que llega con el más bajo índice de popularidad, en el cual pues definitivamente es importante, pero vamos a ver qué es lo que está pasando, qué nos importa y qué es lo que va a pasar en México con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy lo veremos a fondo. A fondo con Eduardo Campos. Bueno, y hablar ya de temas directos y concretos. Migración. Uno de los puntos más importantes va a ser la política migratoria, sin duda. Nos afecta directamente. No podemos quitar la realidad geopolítica de estos dos países, la cuestión migratoria. Pero bueno, no nada más es la cuestión migratoria. ¿Qué vamos a hacer exactamente con la economía entre estos dos países, que viven íntimamente ligados durante años y años? Estados Unidos, México y su economía. Lo vamos a ver a fondo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más está esta relación dándonos? Por todos lados nos está ofreciendo una nueva relación con México y con Estados Unidos. ¿Cómo va a ser esta? ¿Es un presidente nuevo, con ideas nuevas o con ideas viejas? Vamos a ver. Y bueno, finalmente tendremos que ver qué es lo que va a pasar con la política, con la seguridad, con el muro. Esto lo vamos a tratar hoy a fondo. Lo esperamos entonces a que usted con nosotros hagamos el programa. Y para esto tenemos el gusto de que nos acompañen hoy aquí en su casa, a fondo, a Lori. Lori, muchas gracias por venir. Ella es representante de los demócratas aquí en México. Por el otro lado tenemos a otra dama también, a la maestra, a la doctora Ileana Rodríguez. Ella viene del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y bueno, por el otro lado tenemos a Miguel Ángel Jiménez, analista y especialista en la relación con Estados Unidos. Finalmente, Larry Rubin, muchas gracias. Es representante de los republicanos aquí en México. Y señores, bienvenidos a su casa. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y nos gustaría saber qué es lo que nos espera en esta nueva etapa en la cual la migración parece ser que va a jugar un papel determinante. Ha marcado sin duda la relación entre México y Estados Unidos, pero hoy con un presidente que aparentemente va a marcar nuevos rumbos. Lori, ¿qué nos dices? Pues yo creo que tanto Estados Unidos como México estamos en terreno de incertidumbre con Trump, ¿no? Lo que sí sabemos es, como dicen los historiadores, pues como cualquier demagogo sí va a cumplir con sus promesas, ¿no? Ya vimos que en el primer día ya está hablando de la renegociación del Trato de Libre Comercio con México, con TPP. Y pues realmente como demócrata creo que hay dos formas de ver este asunto con México, ¿no? Podemos ver a México como un socio que trabajemos juntos para fortalecer nuestras economías, o podemos ver a México como enemigo. Y Trump, al parecer, está buscando una guerra política, económica y diplomática con México. Pero como demócratas, pues vemos que podemos lograr más si trabajamos juntos y tenemos otra visión de cooperación económica y social. Muy bien. ¿Crees, Larry, crees tú que para el nuevo presidente de los Estados Unidos, la migración es un tema fundamental? Pues sin duda la migración ha sido un tema fundamental no solamente para el presidente, sino para la población norteamericana. El hecho de tener a migrantes ilegales en Estados Unidos, para el norteamericano en su mayoría, pues les es difícil entender que no se regule, ¿no? Y por eso desde hace más de 10 años, nos acordaremos, estaba la McCain Kennedy en el Senado discutiéndose una ley migratoria, una reforma migratoria, porque no se ha dado, ¿no? Entonces ha causado que muchos que están yendo a Estados Unidos pues se queden atorados en un sistema que no los reconoce, pero que sí los necesita. Entonces es lo peor que puede pasarle a una persona, ¿no? El no poder estar ni aquí ni allá. Y creo que lo que quiere hacer el presidente Trump es, uno, que se haga una reforma migratoria. Y yo no creo que quiera hacer las deportaciones masivas que hizo Barack Obama y se convirtió en el presidente que más deportaciones masivas ha tenido en la historia. Casi de los presidentes. Casi 3 millones de personas. Entonces, Trump ha dicho que él quiere sacar a las personas que tienen un récord criminal,
que si eso lo viéramos en números, según el Pew Research Center, son 800,000 personas. Entonces, pues sería mucho menos de lo que sacó Barack. Nada más la diferencia de Barack Obama es que lo hizo muy calladamente y discreto. A lo largo de 8 años. Exactamente, claro. Donald Trump no es así, es muy diferente a un Barack Obama. Entonces, yo creo que si expulsa 800,000, pareciera que fueran los 3 millones que expulsó Barack Obama, pero no creo que se acerque ese número. Bueno, pero es de todas maneras, aunque es una política que obedece a su propia soberanía, no deja de llamar la atención que migrantes o no tienen derechos humanos. Llama la atención, por ejemplo, que la página de la Casa Blanca ya quitó el rubro. Yo sé que toda la gente está pensando, ya no está en español. Eso dicen que está en construcción. Aquí el problema, y que no veo la reacción, es que ya no está el rubro de derechos humanos que sí estaba cuando Barack Obama tenía la presidencia. Este tema de migración implica, y la construcción del muro incluso, atenta contra los derechos humanos, y es un tema que parece que se ha desdibujado dentro del discurso de Trump, donde coincido plenamente con Lori, que es un discurso que atenta en contra de México. Tú, en tu primera pregunta era, ¿cómo va a ser el panorama? El panorama ya lo dijo precisamente el representante o director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Werner, de decrecimiento económico. México no va a crecer más del 1.7%, va a tener un retroceso. Evidentemente viene un tiempo de ajuste. ¿Qué falló? Fallaron los estados en la Segunda Guerra Mundial. El problema migratorio fue una política que Estados Unidos provocó tras la necesidad de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto, bajo programas muy ordenados, pero después de ello se volvió una situación cómoda para Estados Unidos tener mano de obra barata, y por supuesto para los países de América Latina, Centroamérica y por supuesto México como parte de América del Norte, el no incentivar a la mano de obra en estos países para que pudieran tener una vida digna y catapultarlos hacia Estados Unidos. Corregir ese fenómeno histórico no va a suceder en 4 años del periodo de Trump, no va a ocurrir, pero lo que sí vamos a observar es una reiterada violación a derechos humanos. Eso lo podemos observar. No, yo no creo que esto se lleve a una violación de derechos humanos. Aquí lo que se busca más bien es cómo arreglas un sistema que no funciona, porque si vemos a los migrantes, no es que estén abusando de sus derechos humanos, sino no son reconocidos ante la ley. Y lo que se tiene que hacer es un sistema en donde verdaderamente se les dé reconocimiento y puedan tener seguro social, puedan tener los accesos licencias de manejo, licencias de manejo. Entonces, créditos. todo esto más que derechos humanos es un tema de legalizar a personas que cruzaron, eso sí, ilegalmente la frontera, pero porque nadie los Obama forzó. con la acción ejecutiva. Pero creo que, por ejemplo, no lo que trató de hacer Obama es no involucrar al Congreso. Entonces yo creo que ningún poder es más importante que el otro, y lo que trató de hacer Barack Obama en repetitivas ocasiones es saltarse al Congreso, y eso no lo puede hacer ningún mandatario, y eso es lo que más creo que le costó políticamente a Obama, que Obama reiteradamente quería firmar órdenes ejecutivas sin tener el aval del Congreso, y creo que lo importante aquí es que tengas el aval del Congreso, que fue electo por el pueblo, ¿no? O sea, Obama fue electo por el pueblo, bueno, por el voto electoral, pero también el Congreso. Entonces, ningún mandatario se puede saltar a su Congreso, y Obama lo quería hacer reiteradamente porque no sabía negociar ni con su propio, ni con los propios demócratas en el poder legislativo. Entonces, creo que esa era una parte difícil. Ahí sí me interesa mucho hacer un punto muy claro respecto al tema migratorio y respecto al Congreso. En Estados Unidos hay un sistema migratorio, el más abierto del mundo, eso hay que reconocerlo, es el más abierto de todos. Y no solamente es el más abierto, sino es el más complejo y el que más certidumbres da. Hay cerca de 124 distintos tipos de visas a las cuales un extranjero puede solicitar, dependiendo si es religioso, si es estudiante, si es trabajador, de qué sector, si es un trabajador especializado, si es no especializado, si es temporal, si es sacerdote, si es músico, si es deportista. Y adicionalmente a ese abanico de posibilidades está la visa para el esposo, si eres esposo, si eres hijo, si eres un dependiente económico, si eres la suegra, si eres el trabajador. 124 distintos tipos de visa. Dicho esto, que es un sistema que el día de hoy es muy abierto, cualquier ciudadano puede, de cualquier parte del mundo, salvo las nacionalidades restrictivas por temas de derechos humanos, violación de derechos humanos, o de narcotráfico, de terrorismo, en fin, del Medio Oriente o de Asia, que tienen una restricción de que no pueden ser ni acceder a una visa, ni tener este camino que son 3 escalones de un edificio. Llegar con una visa de visitante. De esa visa puedes solicitar un brinco que ya es cualitativo para ser residente, y después de residente tener el pasaporte.
tienes que cumplir con una serie de requisitos y justificar el trabajo y que tengas un trabajo honorable y que tengas una carta de invitación y que lleves ciertos años, tengas en orden todos tus papeles. Pero ojo, aquí hay un tema en donde esto que es muy sólido y muy transparente, ¿qué creen? Que se tiene que aprobar por el Congreso. No es algo que sea así de abierto y transparente, sino que en el Congreso año con año se dice, bueno, una lista a la que no hay certidumbre ninguno, sino solamente voluntarismo político. Este año vamos a apoyar la nacionalización de 50,000 mexicanos, 30,000 chinos, 20,000 europeos, etcétera. Algo que depende de la negociación interna de cada uno de los diputados, porque esto depende del Congreso, de los congresistas, y su capacidad de negociación al interior del Comité Migratorio de la Cámara Baja. Es decir, todo este gran sistema sólido que tenemos, transparentes, con mucha certidumbre, está sujeto a un voluntarismo político del Congreso, efectivamente, y quien no tiene el control del Congreso, pues no tiene el control para sacar ninguna modificación. Y presidente tiene el apoyo republicano, tanto en el Congreso como en los senadores, entonces ¿qué esperamos? ¿Algo importante y nuevo ahora? Sí, ahí esperamos que vayan a alinearse las dos políticas, la ejecutiva, que es lo que tenía que hacer Obama, tenía que empujar una acción ejecutiva que sobrepasara el veto del Congreso, y como ahora el Congreso y el Ejecutivo están en la misma línea, pues no habrá necesidad de esa tensión, y seguramente van a poner pues una política migratoria muy en la línea del Partido Republicano, que tenga que ver con una cosa, bueno, disminuir los flujos migratorios. Y aquí hay un punto muy importante. Se dice que los ilegales o los inmigrantes ilegales son aquellos que cruzaron ilegalmente una frontera para llegar a Estados Unidos, y esto no es cierto. Más o menos el 40% de los mexicanos que están ilegalmente en Estados Unidos llegaron legalmente y están overnight, se quedaron más del tiempo que su visa les permite. Ese es un gran problema. Y todos estos problemas y recovecos que nos vamos encontrando dentro del gran sistema migratorio de Estados Unidos, nos encontramos un tema que efectivamente, como decía Larry, son reconocidos, son necesitados, pero no son reconocidos. Hay un gran doble discurso en Estados Unidos, en el gobierno y en la sociedad norteamericana. Sí necesitan pagar $6 el día de trabajo un migrante mexicano, pero no le den derechos ni nada y que esté ahí. Y se quejan de que tengan participación y que estén llegando con sus familias y que se estén aglutinando en ciertos sectores de sus poblaciones y que no vayan y que no estén en los parques públicos, sino que no accedan a la seguridad social, que no utilicen los servicios públicos, en fin. Hay este gran doble discurso de que se necesitan, pero no se les reconoce. Ojo, yo creo que la legalización, y sobre esto hay estudios, hemos participado en estudios de revisión de los últimos 20 años de migración legal en Estados Unidos. El mexicano y el estadounidense son amigos y los dos privilegian la relación legal. Mientras esto haya certidumbre, la migración legal va creciendo y lo va a preferir 1000 veces cualquier mexicano o cualquier norteamericano que quiera venir a México a trabajar. La vía legal es la que más certidumbres da a todas partes. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, que no hay controles suficientes legales, ni hay certidumbre en el sistema de tal suerte que este sistema funcione correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy fácil burlarlo y estar con una frontera porosa, con mecanismos porosos, con empleadores porosos que le dan la vuelta a la ley y contratan a gente ilegalmente, hacen el blind eye, ¿no? Y adicionalmente a lo que decía Miguel, claro, esto requiere que el Congreso trabaje con el presidente. Hay muchos congresistas republicanos que están buscando una reforma migratoria comprensiva. ¿Qué quiere decir comprensiva? Que obviamente respete los derechos de los migrantes y les dé ese reconocimiento legal para poder trabajar, porque son necesarios en la economía norteamericana, pero a la vez ya se conviertan aunque sean ciudadanos extranjeros, en legalmente residentes, ¿no? Entonces eso hace un cambio importante, porque el último presidente que hizo verdaderamente algo por los migrantes fue Ronald Reagan, presidente republicano, ¿no? Y eso fue hace más de 30 años, ¿no? Entonces, creo que lo que se requiere ahora, y aprovechando que ya hay un presidente republicano y un Congreso republicano, es que se pueda resolver una vez por todas el tema migratorio que a tantos norteamericanos y obviamente a personas de otras nacionalidades les preocupa y les molesta. Pero ¿cómo resolver el problema migratorio? O sea, ¿las deportaciones son la solución? No, yo creo que no puedes tener una cantidad de deportaciones masivas como hizo Obama, ¿no? Estos 3 millones que deportó Obama sin control, pues creo que fue excesivo. Lo que se tiene que hacer es un sistema ordenado y ahí va a estar la clave, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer ordenado? Necesitas a los migrantes, pero ¿quién llega primero? ¿Los que entraron ilegalmente o los que están pidiendo trabajo legalmente, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas o de las varias incógnitas que no se han podido resolver en Estados Unidos. Y que son las que generan incertidumbre. En tanto el nuevo mandatario no establezca cómo van a ser estas políticas, generan esta incertidumbre y esta percepción
que daña nuestra moneda y que prácticamente afecta a todo el ámbito nacional e internacional. Con esto nos vamos a un corte, regresamos, estamos a fondo. No se vaya, aquí lo esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Lori, quisiera preguntarte tu opinión sobre la cuestión económica, datos duros que nos ha arrojado la estadística de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2009, cuando inició la era Obama, el desempleo estaba en 7.8%. Inicia Trump con un desempleo, con una tasa menor del 4.7%, pero todavía más, algo que directamente les afecta a los estadounidenses y por lo tanto a nosotros. En este momento, el ingreso anual per cápita por un estadounidense está rondando sobre los $56,500 al año. Cuando entró Obama, esta cifra estaba en 53,000. ¿De veras Obama hizo también las cosas, le dejó un mejor panorama a Trump? Y por lo tanto a nosotros nos benefició eso. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Pues yo creo que a lo mejor la gente sí esperaba más avance y como han pasado muchos años que sin tanto crecimiento en sus ingresos como la gente esperaba, y pasa que había un grupo de conservadores radicales que los llaman la Tea Party, que estaban muy en contra de Obama desde el principio y contra su agenda totalmente, y luego no se quedaron, bueno, también como no se quedaron, hubo un descontento también con el Partido Republicano, y eso como abrió la puerta a Trump, a pesar de que había mejorado un poco la situación del empleo en Estados Unidos. ¿Se ven entonces mejor las cosas para Trump con estos números que él está recibiendo favorables de parte de Obama? ¿Tú crees que va a hacer crecer realmente la economía de los Estados Unidos cuando está haciendo un proteccionismo? Yo creo que lo que va a hacer en los próximos meses es definitivamente un enfoque empresarial, porque él no es político, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, no es diplomático. Las cosas que dice tienen una gran repercusión en los mercados y en las empresas, pero lo que sí está haciendo, por ejemplo, hoy se reunió con empresarios automotrices buscando cómo pueden generar más empleo y cómo pueden generar más ingresos para el mismo país, ¿no? Que creo que, bueno, cualquier presidente quisiera pues, generar más empleo en su nación, ¿no? Eso no es criticable. Lo importante aquí es, creo yo, y particularmente a mí que me apasiona la relación bilateral, es cómo haces que México sea parte de esa ecuación, porque yo creo que sí hay lugar, y sí hay mucho lugar donde México y Estados Unidos pueden conjugarse muy bien, ¿no? ¿No es cierto? La demografía norteamericana es una demografía pues ya envejeciendo, donde la mexicana es joven, entonces ahí se complementa muy bien. Y obviamente, por ejemplo, hoy en día pues, se va a una planta a Michigan y pues el trabajador que hace 20 años estaba ahí, pues hoy ya no lo va a querer hacer, ya tiene 55, 60 años, a ver, ponlo en una línea de ensamblaje, no va a querer, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te vas a encontrar rápidamente es que Estados Unidos y México se va a notar muchísimo esa complementariedad que ya está y ya ha estado desde el Telecán, que también fue un producto y un instrumento creado por los republicanos, ¿no? Entonces, creo que aquí el mal no es los republicanos, sino parte de lo que tenemos que empezar a ver es que ha cambiado mucho de cómo se hace la política en Estados Unidos con la entrada de Donald Trump, ¿no? Él tiene un lenguaje que ningún otro político había tenido, porque él no es político, ¿no? Como decíamos, y aparte entra con una aprobación de cierto segmento de la sociedad muy fuerte, ¿no? Particularmente el trabajador de lo que llaman el Rust Belt, ¿no? Que no le ha ido muy bien, y eso fue lo que le dio la ganancia no solamente en el Partido Republicano, porque Donald Trump había sido demócrata, independiente y ahora republicano, y muchas de las ideas que ha traído, pues algunos hasta me dicen, oye, Larry, pero esas son ideas demócratas, ¿no? Claro. Entonces, pues un poco y también hay que reconocerlo, sí es cierto que es un empresario,
pero no de los más exitosos que hay. Es un empresario, pero no es un innovador. 11 veces se ha ido a la quiebra. Sí, y no es un innovador, porque él no está creando nuevas fuentes de trabajo, ni pensando cómo. La forma en que lo quieres hacer es regresando a las ensambladoras, solo por citar en el mismo ejemplo que tú has dicho, al segmento automotriz, pero no está generando valor, no está creando nuevas fuentes de empleo, que sí hizo Obama. La pregunta de este segmento es, ¿cómo encuentra Trump al país en magníficas condiciones si consideramos que le toca resolver a Obama una de las peores crisis después de los 30, una etapa de recesión en 2008? Genera en los dos periodos en los que está cerca de 5 millones de empleos. Entonces, la verdad es que también decir Obama no creó, a mí me parece que recibe en ese sentido un Estado con muchas posibilidades y que en este momento Trump, al decir voy a recuperar trabajo regresando a armadoras y otros segmentos de la economía, él no es un innovador. Qué bueno que tiene a Peter Thiel y a Elon Musk como consejeros en su gabinete. Eso sí es una visión empresarial. Lo que no conoce, de los temas que no conoce, está trayendo a los talentos para asesorarse bien. Me parece que tiene una tierra fértil para seguir sembrando, pero me parece que desdibujar el legado Obama es muy complejo. Miguel Ángel, déjame hacerte una pregunta concreta aquí. ¿Qué pasa? Ya dijo el señor Trump que va a bajar impuestos. Bueno, no hay que ser economista realmente profundo, pero si el país deja de recibir menos ingresos vía impuestos, ¿cómo va a ser para pagar? Necesita dinero. Un gasolinazo. No. Yo creo que, mira, sí quisiera enfocarme en el tema de la narrativa política y la economía lo más objetivamente posible hablando. Efectivamente, no es nada alentador ni halagüeño ni para el mundo, ni para Estados Unidos, ni para Norteamérica, ni para el mundo político, un discurso que va en contra de la narrativa de los últimos 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran consenso global que habíamos de promover la igualdad, los derechos humanos, la democracia, la economía libre, el libre comercio. Y contra estos grandes principios de esta narrativa, particularmente derechos humanos incrustados en la economía, una economía verde, una economía incluyente, una economía sana, en la política, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, etcétera, etcétera, viene alguien que dice, no, bueno, ahora nos toca explorar otra narrativa y otro discurso. ¿Qué tanto impacto tiene eso en la parte estructural de la política y de la economía? Objetivamente yo creo que es una mala noticia, nos genera un mal ambiente, pero no tiene un efecto directo. Yo creo que en esto la economía a nivel mundial, y todos los quienes son economistas o saben algo de economía, saben que la economía global y las economías de los estados tienen ciclos económicos de crecimiento y de decrecimiento, de auge y de recesión. Y hay políticas para promover o consolidar o hacer más eficientes los momentos positivos de crecimiento y evitar que los momentos negativos de decrecimiento, de recesión, te afecten de manera fuerte. Estos cambios de libre comercio pendulares hacia proteccionismo han existido inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive en los procesos de consolidación de libre comercio, de las rondas de Uruguay, de la consolidación de la Organización Mundial de Comercio. Han existido estos movimientos pendulares hacia más libertad del mercado, hacia más proteccionismo. Y les doy un dato muy importante que parece que se nos olvida. Estados Unidos en el año 2003, el presidente Bush Jr. hizo un incremento en la tarifa de una presión política interna muy fuerte por parte de los acereros, ¿no? De los Steelers. Y le pidieron que hiciera una política proteccionista para su sector y lo hizo a nivel mundial y le puso un arancel del 10%. Aquí en México se movieron muy rápidamente y lograron hacer una salvaguarda de acuerdo al libre comercio y las empresas mexicanas que estaban a punto de la quiebra tuvieron este beneficio y crecieron. Pero efectivamente Estados Unidos impuso una política proteccionista en un momento en que el auge global, recordemos 2013 era globalización y libre comercio y libre comercio. Estos momentos pendulares no tienen que preocuparnos. Sí nos preocupa, insisto, la narrativa es una narrativa peligrosa que tiene sus efectos muy perniciosos en el día con día, en la calle, en la convivencia con los vecinos, con los extranjeros que viven en un país y en otro, los trabajadores, en fin, eso sí es muy pernicioso. Pero en términos económicos, si va a reducir los impuestos, que es una política muy importante, seguramente reducirá el gasto y ya dijo que lo va a hacer en materia militar, que ya no van a ser el policía del mundo y por ahí sí le puede meter un punto importante. Muy interesante cómo esto tiene reacciones en el espectro estrictamente político y económico. Los europeos dijeron, todas aquellas bases que deje vacía Estados Unidos, vamos a ir los europeos, porque de alguna manera también representa un interés y un negocio económico. En fin, yo sí creo que recibe el presidente Trump un país
en plenitud de salud económica, tiene posibilidad de explorar y proponer económicamente y estaremos atentos a observarlo. Es un tipo inteligente, sabe de negocios, sabe lo que se necesita hacer para que crezca un país, seguramente intentará hacerlo y yo creo que en esa parte, en México que está tan interconectado con Estados Unidos, que hay una interdependencia profundísima, verá beneficiado el crecimiento económico de los Estados Unidos. Yo creo que hay que aplaudir que Estados Unidos crezca, ojalá y crezca muchísimo y que México crezca con Estados Unidos. Y Eduardo, algo importante, si me permites, es baja los impuestos, pero ¿de dónde va a obtener recursos? No solamente con la disminución del gasto público. Ya anunció en los primeros 100 días de gobierno, en esta especie de contrato que publicó con el público antes de tomar la presidencia, en el recorte de una cantidad de programas enormes de organismos internacionales, programas de energías limpias, programas verdes y una cantidad de programas que ya no van a existir. Simplemente la promoción del cuidado de la vida materna, el aborto, etcétera, que las propias mujeres en este fin de semana marcharon para protestar también, entre otras, que ya no va a haber este tipo de fomentos económicos para la salud de la mujer en el mundo, ¿no? Entonces, claro que va a tener de dónde echar mano por el recorte de estos programas de impacto social. No todo va a nacer por la reducción de impuestos, sino por recorte de otro tipo de programas, repito, de carácter social. Larry, si le va bien a Estados Unidos, aquí lo decimos, le va bien a México. Definitivamente, yo creo que las dos economías están interconectadas y más allá de las economías, los países viven, estamos nada más separados por una frontera y creo que México y Estados Unidos culturalmente están muy conectados, ¿no? La mayoría, el mayor número de americanos fuera de Estados Unidos están en México y el mayor número de mexicanos fuera de México están en Estados Unidos, ¿no? Y si ves el Super Bowl que ya viene en unas pocas semanas, ¿qué es la comida que más se come? La mexicana, ¿no? Entonces, en un evento tan americano, está interconectado con México y así en todos los rubros que tú veas México, Estados Unidos. Por eso yo creo que lo mejor que puede hacer México es buscar puntos de acuerdo que convengan a México, obviamente, pero que también convengan a Estados Unidos. Y yo creo que aquí hay mucha tela donde cortar, porque verdaderamente se puede hacer una región, como lo es una región Norteamérica fuerte y sólida, no solamente en términos energéticos, que esa es una gran oportunidad, ¿no? Y ahora que están abriendo los ductos que acaba de firmar Donald Trump, los ductos, el Keystone y el Dakota, ¿no? Estos son ductos importantes que le va a proveer a México también de energía. Entonces, creo que son factores que pueden ayudar a la economía de la región entera. Creo que lo que hay que cambiar aquí un poco es el punto de vista de que no es México, sino hay otros países en el mundo donde verdaderamente son más amenaza económica que lo que es México, porque México es un socio y es un socio indispensable para Estados Unidos. Sin duda mantener la relación trilateral, un bloque con Estados Unidos y Canadá de 484 millones nos hace la proporción más extensa del planeta. Y un bloque muy competitivo frente a otros bloques económicos. Ojalá podamos salvar al Telecán. Ojalá lo podamos hacer. Vamos a un corte y regresamos ahorita. Queremos escuchártelo ahorita. Ok. Gracias. Gracias. Lori, ¿y qué va a ser esta relación México-Estados Unidos? ¿Para dónde vamos entonces? Pues yo estoy de acuerdo que si Estados Unidos quiere fortalecer la industria manufacturera, pues le conviene cooperar con México para fortalecer las cadenas de producción de América Norte. Sin embargo, me preocupa que Trump ve el comercio exterior como un juego de suma cero, ¿no? Que una ganancia para Estados Unidos es una pérdida para los demás países y viceversa. Y pues si quiere imponer aranceles de 45%
5% en las importaciones de China o de México, del país que sea, pues ¿cómo van a responder a esos países? Eso es la preocupación, porque pues puede pensar que tal vez Trump cree que el mercado de Estados Unidos es más importante para China y para México que el mercado México y China para Estados Unidos. Pero esos mercados de México y China son muy importantes para Estados Unidos y sí hay políticas que pueden tomar y estrategias que realmente pueden poner presión en la gente y las empresas de Estados Unidos. Entonces, no, y aunado a lo que dice Lori, ahí tiene un punto muy bueno, Lori, es que, por ejemplo, para la mayoría de los estados de Estados Unidos, el socio de exportación más importante, o el segundo, o el tercer socio más importante es México. Entonces estás tomando que para Estados Unidos, para más del doble más de la mitad de los estados en Estados Unidos dependen de este comercio con México, ya sea por primer lugar o segundo lugar o tercer lugar. Entonces, naturalmente necesitan a México para su mercado de exportación. Y ahí es una clave bien importante, ¿no? Yo estaba en la convención republicana sentado con el senador de Oklahoma y él no tenía la menor idea qué hacíamos o qué comercio tenía con México Oklahoma, por ejemplo, ¿no? Obviamente le enseñé que Oklahoma es uno de los estados que su socio comercial número 2 es México. Y no se sabe en Estados Unidos esta información. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante con los senadores, que van a tener una fuerza muy importante, sean republicanos, sean demócratas, pero que verdaderamente todos los senadores y los congresistas y los gobernadores entiendan la importancia de la relación México-Estados Unidos, también a favor de su estado, que no nada más es un déficit, sino en muchos casos es un superávit, ¿no? Sí. Y creo que esa es una parte muy importante. Bueno, Ileana, pero tenemos que ver, y esto es indiscutible, la relación, por más que se trate de cambiar, está anclada en muchas cuestiones políticas, económicas, sociales. ¿Va a haber una nueva relación México-Estados Unidos, crees tú? Yo pienso que sí. El TPP era la gran oportunidad de lo que Estados Unidos pide ahora, que era un trato mucho más equitativo para generar un verdadero bloque competitivo con condiciones equitativas para los 3 socios comerciales del Telecán. Pero el TPP ya este sábado firmó un acuerdo ejecutivo, una orden ejecutiva donde el TPP ya no va. Los segmentos que dinamizaba el Tratado Transpacífico eran particularmente para el Telecán, que no los tiene, el segmento de telecomunicaciones, el sector energético, que no se pudo negociar en los 90 por nuestro artículo 27 constitucional, que lo señalaba como un área exclusiva del gobierno. Y por supuesto todos los temas que tienen que ver con anticorrupción y comercio electrónico, el tema de telecomunicaciones, etcétera. Ahora está el área de oportunidad que se abre en la negociación con el Telecán. Incluir estos temas para satisfacer lo que México necesitaba, pero donde también tendremos que ceder en ciertas posiciones que el gobierno estadounidense quiere, como que la disminución o eliminación del VAT, que es el impuesto a las exportaciones que entran a nosotros, el IVA. Lo que tiene que ver con las maquiladoras, elevar el pago para que no sea una competencia desleal y robe empleos de los Estados Unidos. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con instalación y recepción de inversión extranjera directa, para que no se estén viniendo constantemente las empresas estadounidenses. Es decir, sí tendrá que haber un punto de equilibrio en esta negociación para que se pueda mantener. Yo tengo confianza en que esto ocurra, porque si no, lo que va a pasar son acuerdos bilaterales. Nosotros con Canadá por una parte, nosotros con Estados Unidos, pero se van a interrumpir cadenas productivas importantes. Y sí va a tener un impacto en la economía mexicana. Así es que esperemos que el grupo de negociadores del Telecán haga un muy buen papel y se mantenga esa relación. Ahí sí mañana empieza la visita de funcionarios de México a los Estados Unidos. Mañana empieza y yo, la verdad, creo que es una enorme oportunidad. Yo sí quisiera señalar lo siguiente. México firmó el acuerdo del TLC 90-91, se negoció con unos negociadores de lujo extraordinarios. Pedro Aspe, Jaime Serra, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky, extraordinarias personas que después de eso se dedicaron a asesorar al mundo en cómo se hacen los acuerdos comerciales, ¿no? Es una cosa impresionante. Herminio Blanco estuvo como candidato a dirigir la Organización Internacional de Comercio, en fin. Yo creo que es muy importante reconocer una cosa que nos pasa de largo. Esto se negoció en el año 90-91. Y curiosamente se hicieron anexos para posibles negociaciones posteriores, entre los que incluían precisamente la migración legal,
integración financiera, integración monetaria, integración tecnológica, todos aquellos que la Constitución mexicana no lo permitía o que la naturaleza misma de la negociación políticamente en alguno de los dos lados impedía que esto pudiera progresar y se pusieron en corchetes, los famosos corchetes, y que se dejaron a un lado. Nunca más se hizo y se creó un panel de disputas, que curiosamente si tú vas y buscas, si vas a Washington y quieres saber dónde está el panel de disputas, No lo encuentras. No lo encuentras porque no existe. Es un panel virtual que cuando hay disputas se juntan reúnen y lo resuelven, ¿no? Una cosa mágica interesante. Es decir, del año 91 nunca se actualizó. Yo creo que es una extraordinaria oportunidad para todos los temas que acaba de decir Ileana con mucha exactitud. El tema, por ejemplo, de el salario que ganan los trabajadores de la maquila. El promedio salario de los trabajadores de maquila exportación en México es de 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque en México tenemos sindicatos que no son sindicatos, tenemos representación sindical que no es representación sindical. Cuando en Estados Unidos se paga, en Texas 7.75 es el salario mínimo por hora. Por hora. Entonces, efectivamente hay muchos temas y yo realmente, aunque soy pues pesimista del discurso y la naturaleza misma de las consecuencias de este discurso, yo creo que es una extraordinaria oportunidad para poner al día un tratado que ha dado de sobra millones de beneficios para las dos partes. Y yo creo que muchos de los temas que se politizan mucho, una frontera segura, un muro, una negociación laboral en México, en fin, todo este tipo de cosas, yo creo que tienen una razón económica razonable y por eso la gente votó por ellos, allá y acá. Si México hubiera votado allá, la gente que ha estado más desfavorecida, la misma gente de las maquilas mexicanas que vive al día, yo creo que hubieran votado por Trump, para decir, a ver, pongan orden en las maquilas mexicanas de exportación y que tengamos seguridad y un sueldo competitivo y que ganemos y que no se vengan estos señores aquí nada más a explotar la mano de obra barata mexicana. En fin, hay una gran agenda, hay 50 temas, tenemos a los mejores negociadores del mundo, eso sí no tengo ninguna duda, y yo creo que es momento de llamarlos a la escena, que contribuyan al interés nacional y que negociemos y pongamos al día un gran tratado que ha dado muchos beneficios y estoy seguro que puede dar muchos más beneficios. Y no estar asustado, porque algo importante es, vamos a pensar en el escenario más caótico, que no se lograse una negociación óptima y Estados Unidos y Canadá abandonaran el Telecan, porque está previsto en este instrumento internacional. El máximo que puede elevar aranceles el Ejecutivo en Estados Unidos sin el permiso del Congreso es hasta el 15%, que sí tiene un impacto, sí, sin duda, pero no el 35% que el propio Trump ha amenazado, porque para el 35% necesita pasar por el Congreso. Y ahí hay un argumento económico muy interesante. Si tú le subes el arancel a los coches, por ejemplo, que vienen de México, ¿quién va a pagar ese 15% adicional? El consumidor. El consumidor, ¿no? Así es. Entonces, Claro. bueno, Entonces se da un efecto de inflación muy importante. equilibrio. Y Hay tendrá que haber un equilibrios que equilibrio. vamos a movernos Y hacia la los otra, equilibrios cuando naturales y rompas cadenas razonables. productivas, también vienen responsabilidad y obligaciones para las partes que No, interrumpen. y creo que lo que es bien negociaciones. interesante también aquí, Eduardo, es un poco si analizamos los últimos comentarios del presidente Trump con respecto a las empresas que están estableciéndose fuera de Estados Unidos, él se refiere solamente a las que se quieran instalar fuera de Estados Unidos. No habla particularmente de las que ya se están. fueron. Entonces yo creo que es bien importante porque sí hace una gran diferencia. Es diferente decir yo ya no quiero que nadie se vaya a que diga todos regresen, ¿no? Entonces No nos ahí debemos está. espantar, por ejemplo, con el caso de San Luis Potosí, entonces, donde la Ford no va a Sin invertir duda, los porque 1.600. ahí particularmente en ese caso, por ejemplo, era que Ford decidió ya no hacer vehículos chicos Pero porque está en Hermosillo, muy fuerte porque la en el Ford. mercado de Estados Unidos están vendiendo más SUVs, entonces las quisieron hacer en su planta de Estados Unidos. Claro, le dieron esa ganancia política al presidente Trump, pero creo que lo que vamos a ver es un efecto y vamos a ver también los comentarios que salen después de la junta con las automotrices, pero vamos a ver que como ya hay cadenas como las que hablaba Ileana, ya construidas y de suministro y de valor entre todas estas empresas, no es nada más de vámonos y nos instalamos allá. Y también ¿no? desconocimiento del mercado, porque por ejemplo Claro. cuando amenazó a Toyota, o más bien emitió un tuit donde decía que lástima que Toyota siguiera invirtiendo en México, esa línea de producción automotriz, en particular de esa unidad que él criticó, se produce en Canadá. Entonces en el discurso también le está pegando a Canadá, no solo a Canadá. México, ¿no? Una nueva relación entonces, pero que no se ve tan mala, Lore. Pero si va pues así, pues no me parece tan mala, pero si sigue una política extrema proteccionista, pues por lo menos va a ser interesante, ¿no? Porque los consumidores de Estados Unidos, como dicen, van a tener que aguantar como precios mucho más altos.
Y creo que también, por ejemplo, Rex Tillerson, que es el ahora ya aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, es una persona que entiende perfectamente bien la importancia de los tratados de libre comercio, ¿no? Él manejó una empresa de las más grandes que está en todas partes del mundo prácticamente. Entonces, ese expertise y como secretario de Relaciones Exteriores, que es el secretario de Estado, pues es un papel bien importante y es alguien que no se va a callar si no está de acuerdo, ¿no? O sea, yo veo este gabinete que está construyendo Donald Trump de personas que tienen mucha experiencia empresarial. Algunos, por ejemplo, Wilbur Ross, el secretario de Comercio, tiene 8 plantas en México, entonces entiende perfectamente los beneficios que provee el poner plantas fuera de Estados Unidos. Entonces son voces dentro del gabinete, voces que tienen una opinión diferente. Entonces yo creo que lo interesante aquí va a ser, una vez que ya empiecen a funcionar todas estas secretarías, que hoy en día todavía no están, todavía hace falta una cantidad de contratación por parte de Donald Trump muy grande. Entonces, ya que todo esto quede establecido, a lo mejor 1 mes, 2 meses, ya vamos a poder ver cuál va a ser la política en muchos de los temas que a México conciernen, ¿no? Hemos visto algunas con las órdenes ejecutivas, pero veremos ya mucho más a profundidad cuando se siente un Wilbur Ross, un Rex Tillerson, Donald Trump con ellos, ¿no? Y puedan empezar a verdaderamente planear lo que va a ser Estados Unidos en los próximos 4 años. Generará certidumbre. Vamos a ir a un corte, pero si les parece, vamos pensando sobre el tema de seguridad. Es un tema fundamental. Recordemos el tráfico de armas, recordemos, estábamos hablando hace un momento, del tráfico de indocumentados. En fin, la seguridad de Estados Unidos y de México va a ir por buen camino, por buen rumbo. Espero su respuesta después del corte. Regresamos en un momento, estamos a fondo. Son 3,000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. Ya hay construido, bien que mal, se habla de un 25%, de un 30%, de un muro, de una frontera física. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Se debe de reforzar con estos gobiernos de México y Estados Unidos actuales la seguridad entre estos países? ¿Es necesario? Pues yo creo que hay un gran miedo en Estados Unidos por parte de muchos. El hecho de la inseguridad que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y obviamente da pavor que esa se vaya a infiltrar a Estados Unidos. ¿Y cómo se puede infiltrar en la mente del ciudadano común, ¿no? Es pues por la frontera sur, porque ahí básicamente pueden cruzarse caminando, ¿no? No necesariamente que sea la realidad, pero sí es una percepción muy asertiva que tienen muchos norteamericanos. Y también el temor de los que viven en la frontera, de que constantemente están cruzando personas que no saben de qué procedencia son. La realidad de las cosas es que la mayoría de los terroristas que ha habido en Estados Unidos cruzan, como decía al principio Miguel, pues por la forma legal, llegan y nada más extienden sus visas cuando aterrizan en un avión, ¿no? Pero creo que el temor de que por ahí crucen y que también se convierte en un corredor de narcotráfico y de otros ilícitos es lo que le preocupa al norteamericano. Por eso cree que la frontera se podría reforzar pues adicionando un muro. Ya como muy bien dices, ya hay 1,000 kilómetros de muro. O sea, ya está una tercera parte del muro construido. Entonces, construir el resto, pues tienes una parte en donde es desierto, entonces ya no necesitas construir nada porque tienes algo natural que es una gran muralla, ¿no? Que es el desierto de Arizona. Es más, el que cruce ahí se muere prácticamente, ¿no? Yo coincido plenamente contigo, pero él cuando asume la presidencia en su discurso habla de que Estados Unidos se ha dedicado a cuidar las fronteras de otros países y descuidado las suyas. Todo el mundo en automático, por lo menos los mexicanos, dijimos, se refiere a nosotros. Pero las fronteras no solamente se delimitan
con nosotros, también con Canadá y también por la parte marítima y también por la parte aérea. Y por Los el peligros sur de no México. cruzan solo Claro. por tierra en nuestra frontera. Así quedó demostrado en las Torres Gemelas del 2001 que fueron aviones que se estrellaron contra esas torres, ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones en su política de seguridad. A mí esto del muro, aunque habla de seguridad, también es un símbolo que obedece a su propia política Exactamente. nacionalista y proteccionista. Por eso es importante no quitarle el renglón. De que va a construir el muro, en el gobierno mexicano lo que se ha dicho es, no lo pagaremos, pero nunca ha habido una objeción a no se construirá. Prácticamente el gobierno mexicano está asumiendo que se va a construir, pero lo que no quiere es que sea a costa de nuestro dinero. Claro. El muro no va a impedir o va a reforzar la seguridad de los Estados Unidos, porque la tecnología, tú puedes mandar desde China un dron y generar un daño terrible hasta otro punto distante de la geografía. Entonces me parece que el discurso es muy populista, corresponde a todo lo que manejó en su campaña y que le dio el triunfo. Es errático en sus posicionamientos de seguridad. Habla, por ejemplo, en el discurso de toma de posesión, la refundación de las alianzas refiriéndose a la OTAN, el recorte de presupuesto militar. Y bueno, a mí sí me preocupa que no veo muy claro hacia dónde va a llevar el tema de seguridad Trump, si quiere ser prácticamente una isla en materia de seguridad nacional. Y la otra que tú decías, la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino de México, todo lo que entra a nuestro territorio, el número de armas y todo lo que también tiene que ver con la promoción del consumo de drogas que se fomenta desde nuestro país. Entonces es un tema también bilateral que no es exclusivo de la agenda de los Estados Unidos, donde también creo que México debe tener incidencia en cómo se va a crear. Errático él no cree en la ciberseguridad, él no creyó en que Obama, cuando hace que se trate de persona non grata a 35 diplomáticos rusos por espiar y permitir ingresos a los servidores de los demócratas, Ciberespionaje. él dijo, no existe, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, y hasta el final les concedió la posibilidad a las agencias de seguridad. Ahora ya confirmó que Comey, el que actualmente dirige el FBI, se mantenga en esa posición, porque además hay que decirlo, es republicano. Pero este comportamiento errático es en el discurso algo que le promociona bien, pero me parece que serán esta base de militares que ha nombrado en su gobierno el que quizás le pueda dar una pauta con mayor efectividad a el discurso que está manejando. Entonces, dentro de esto, Lori, ¿tú crees que el decir voy a construir el muro es un poco en respuesta a lo que dijo en campaña y no es tan importante? Yo tan creo que para él es significativo? importante, porque yo creo que sí es muy claro que sí quiere hacer lo que dice. La cuestión es cómo va a lograr que México lo pague. Pero estoy de acuerdo contigo que pues sí es un parte de su discurso de odio y xenofobia, ¿no? Que realmente no va a servir de nada por dos razones. O al contrario, va a ser peor las cosas, ¿no? Porque primero, los estudios son muy claros que entre más controlas la frontera, entonces más los migrantes se quedan en Estados Unidos. Entonces, en general, la gente tiende a regresar a México siguiendo los ciclos económicos. Si quiere aumentar el control fronteriza, entonces va a quedar más migrantes, que al parecer no es lo que él quiere. Segundo, México ahorita está cooperando mucho para controlar por el control fronteriza con Guatemala. Entonces, si Trump quiere aumentar el control fronterizo con México, ¿cómo va a cooperar con México para el control con Guatemala, ¿no? Por eso yo creo, si me permites, Eduardo, yo Por creo que favor. por eso es tan importante el que ambos gobiernos empiecen a hablar, porque sin duda el que se siente el mandatario mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto, junto al presidente Donald Trump, y empiecen a dialogar muchas de las cosas que a lo mejor no sabremos, porque son tras bambalinas, tras puerta cerrada, pero es importante que empiece ese diálogo y que se cree esa relación de confianza, porque todo esto también es relación de confianza, ¿no? El que el mandatario mexicano le tenga confianza al presidente Donald Trump y viceversa, ¿no? Y entonces creo que este primer acercamiento es importante, es más importante, lo ha visto así Trump, el presidente Trump, que el mismo primer ministro Trudeau, ¿no? Él lo ha puesto en espera y está recibiendo primero al presidente Peña Nieto y también por ejemplo, Jared Kushner iba a ir a ver a gente de Canadá y se esperó para ver ahora la visita de Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, que van a estar por allá en Estados Unidos. Pero en esto que tú dices, llega la primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May, va a ver a Donald Trump. La segunda visita que recibe es la de Trudeau, de Canadá,
Y la tercera visita, que va a ser el martes 31, es la del presidente Enrique Peña Nieto. Y yo creo que eso es vital, porque a fin de cuentas el presidente Peña Nieto tiene que establecer esa relación, donde sea ganar, que sea ganar para México, sin duda, si no, no va a progresar los puntos de acuerdo, y que también para Donald Trump entienda que México está buscando que sea una relación ganar, porque hay espacio, ¿no? Hay suficiente que pueden hacer las naciones y que han venido haciendo. El Telecán ha sido un instrumento exitosísimo para las empresas norteamericanas, también le ha beneficiado mucho a México y también a Canadá. Entonces creo que esas son las señales que hay que empezar a mandar, más allá de a través de los medios de comunicación, sino directamente sentándose pues estos dos líderes de México y de Estados Unidos para empezar a dialogar y en las cosas que se puedan cambiar. Miguel apuntaba de algunas, Ileana también. Entonces creo que hay muchos cambios que se pueden dar que sean favorables hacia México. Si no es favorable a México, sin duda, pues México no le va a interesar y así debe de ser, ¿no? Entonces creo que lo más importante es que se abran estos canales de diálogo. Es importante que se sienten esta semana Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo con estos líderes del gabinete ampliado del presidente Donald Trump y que les empiecen a mandar estas señales y les enseñen con hechos por qué el Telecán funciona, por ejemplo, o por qué el comercio con Estados Unidos y México es tan vital para muchísimos estados en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esas señales son bien importantes de poderle pintar a los norteamericanos el que se entienda por qué esa relación con México es importante, porque creo que lo que se perdió en campaña, y esto es ya de años atrás, es que había una percepción errónea de que el norteamericano decía, es que no nos conviene el comercio con México, nos está costando trabajos, pero no veía más allá que gracias a eso tienen productos más baratos en Estados Unidos. Entonces, esto es parte de ese diálogo que se tiene que empezar a emplear con los líderes de la administración del presidente Trump, no solamente con el presidente Trump, sino con sus líderes, porque a fin de cuentas, cuando ya esté Trump con su gabinete ya sentados y todos aprobados, pues estos van a ser los temas que van a discutir y muchos de ellos van a tener opiniones encontradas y ahí es donde creo que puede haber y también sabes que, Eduardo, Larry, algo de la política de seguridad de Estados Unidos, aunque amenazante o no, el muro y demás, creo que puede obligar a México a cambiar muchos de sus comportamientos, donde se ha incoado un clima de violencia desde el periodo calderonista a la fecha, donde la percepción es real. ¿Tú no pondrías una barda si tu vecino es un agresivo psicópata? O sea, de verdad, o sea, Ayotzinapa, Atlatlaya, y podríamos hacer una lista de situaciones. Estos no eran los desaparecidos, encontramos 35, pero esos no eran. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Claro. Que el tráfico de migrantes, la trata de personas, son una serie de descomposición social y de violencia que de verdad nos pone en una posición donde generamos un ambiente de peligrosidad que cualquiera nos ve de verdad con un estigma que no es positivo. Entonces, creo que puede obligar también la campaña de Trump, si sucede o no, a que aquí se apruebe todo lo que es la política anticorrupción y otras medidas que puedan generar mayor estabilidad al país. Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, porque muchos de los empresarios, y me tocó liderar la Cámara Americana de Comercio, me queda claro que muchos empresarios lo que más le temen es tener una disputa comercial. ¿Por qué? Porque no saben pues, quién va a dar más, ¿no? Y las empresas americanas no se pueden meter a México, eso, ¿no? En los tribunales ¿verdad? de Entonces, México, ¿no? creo que son ese tema de ¿eh? la corrupción y del Estado de Derecho son partes importantísimas que puede hacer México para mejorar su condición a nivel global, ¿no? Para que sea más atractivo para empresas francesas, alemanas, europeas en general, ¿no? El que vean en México que hay certidumbre jurídica, yo creo que es una parte. En el tema de seguridad, yo sí solamente quisiera señalar ahí rápidamente, antes de irnos, por favor, Miguel Ángel. Yo creo que el tema de la narrativa que ha hecho Trump del muro, lo ha hecho amante de los que quieren el muro en Estados Unidos y odioso para los mexicanos. Y la verdad, en el fondo, la seguridad de fronteras, seguridad nacional para los dos países es vital. Si no se le hubiera ocurrido a Trump, se le debería haber ocurrido a cualquier presidente mexicano. Muchas gracias. Estamos ya por despedirnos. Queremos agradecerle Larry Rubin, representante de los republicanos aquí en México, Ileana Rodríguez del TEC de Monterrey, Miguel Ángel Jiménez, analista político internacional, Lori Smith, de los demócratas aquí en México. Muchas gracias. Y permítanme, a ver si están ustedes de acuerdo, concluir. México tiene una oportunidad de oro con un nuevo presidente de los Estados Unidos. Ojalá la podamos aprovechar. Totalmente. Gracias por acompañarnos y recuerda, estamos a fondo. Aquí lo esperamos. Es su casa. Buenas noches.